Asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existir alguna novedad? Favor informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Escuchamos la intervención del asambleísta Manuel Medina exponiendo el por qué solicita este cambio en el orden del día que hasta este momento en la sesión correspondiente a la 849 consta con 4 puntos en el orden del día. El parlamentario solicita incorporar un tema adicional que es un exhorto al presidente de la República para que declare al sector de Fierra Urco, ubicado en la provincia de Loja, como área de protección hídrica y se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El parlamentario dijo que hace esta solicitud porque se necesita la inmediata intervención de las autoridades. Está ubicado en Loja. Las organizaciones viven momentos que atentan en contra de la dignidad de los pueblos que defienden el agua y la vida, señaló. Pero también agregó que es inaudito que el 23 de febrero, cerca de la medianoche, los mineros ingresaran por Gualel acompañados por personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional e ingresaron al Cerro Fierro Urco para continuar con la explotación minera. El pueblo de Gualel se levantó para impedir el ingreso, denunció, y también dijo que se realizaron varias acciones que fueron en contra de los ciudadanos, víctimas de los ataques provocados durante esa noche y madrugada, es lo que dijo. El asambleísta Manuel Medina también pidió que se investigue y sancione los hechos de los que dijo son hechos criminales. Rechazó la presencia de la minería en esta zona en donde nace el agua para las provincias del Oro, Loja y Azuay. No se permita que la minería continúe destruyendo este cerro, el Cerro Fierro Urco, es lo que dijo el parlamentario. De allí que pidió se apoye, se incorpore dentro del orden del día este proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República a declarar al sector Fierro Urco como área de protección hídrica y se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Si es que existen los votos necesarios, se incorporará en el orden del día y el señor presidente de la Asamblea Nacional determinará en qué orden se tratará este punto, cómo se analizará en la agenda parlamentaria prevista para esta jornada, la primera de las 3 sesiones convocadas para este día, martes 28 de febrero. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta parte del país? De acuerdo a reportes de medios de comunicación, se da a conocer que Fierro Urco es un páramo que se ubica en la provincia de Loja, también está en el Oro. En esta zona hay 7 concesiones mineras que suman 27.272 hectáreas en las que se ha detectado yacimientos de oro, plata y cobre, según información del Catastro Minero del Ecuador. El páramo ocupa los territorios de las parroquias de Chantaco, así como de Taquil, Gualel, El Cisne, Tena en Loja, Ambacoas, Salatí y Morales en la provincia del Oro. Están ubicados a 90 kilómetros al norte de la ciudad de Loja. Para algunas de las comunidades que habitan en la zona no están interesados en permitir la explotación de esos recursos. Ya en enero del año pasado, la comunidad de Gualel interpuso una acción de protección con medidas cautelares contra el Ministerio de Ambiente. Esto con el objetivo de proteger y obtener las actividades mineras y detener las actividades mineras en las concesiones de Santiago, Cañabrava, así como otras. De acuerdo a la información que se ha proporcionado a través de los medios de comunicación, los demandantes sostienen que se han vulnerado 4 derechos constitucionales: a la Constitución y a la consulta ambiental, a la seguridad jurídica, a los derechos de la naturaleza, al derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho del agua son los derechos que se argumentan han sido violentados. En la sentencia de primera instancia dictada en mayo de 2022, la jueza a cargo del caso negó la acción de protección y la medida cautelar al no encontrarse violación de derecho constitucional alguno. No obstante, la comunidad apeló el fallo y en una nueva audiencia se llevó a cabo el martes 22 de noviembre del año 2022 en la Corte Provincial de Justicia de Loja. La sentencia aún no se conoce dentro de esto que ha sido planteado por parte de las autoridades, comunidades de este sector, quienes están en contra de la presencia de minería en la zona. En su intento de frenar las actividades mineras, los comuneros se han enfocado en una presunta vulneración de derechos, principalmente a la consulta ambiental y la seguridad jurídica. Según la Constitución, la consulta ambiental se aplica frente a cualquier decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente. Este recurso ya ha sido usado antes en casos similares y tiene como antecedente la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en el bosque protector Los Cedros, esto ubicado en la provincia de Imbabura. El derecho a la consulta ambiental nunca se cumplió con las
concesiones mineras que estamos demandando. Esto fue lo que argumentó Pablo Piedra, uno de los abogados de la comunidad de Gualel. Esto es parte de los antecedentes para que ustedes conozcan de lo que se basa, en lo que se basa y gira en torno respecto a lo que ha sido solicitado por parte del asambleísta Manuel Medina en esta solicitud de incorporar este punto en el orden del día. ¿Qué significa? Que en este momento los asambleístas respaldarán o no a través de sus votos si se incorpora. Todavía no ha sido aprobado. Una vez que se incorpore, entrará en el debate del Pleno del Parlamento según se disponga en el orden de este Pleno de la Asamblea Nacional, la convocatoria número 849 del Pleno del Parlamento. Iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador, después consta la entrega de la condecoración y el reconocimiento al Club de Fútbol Sociedad Deportiva Aucas, pero también el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria a la ley de compañías para la optimización e impulso empresarial y para el fomento del gobierno corporativo. Y hasta este momento, como cuarto punto en el orden del día, consta el informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, cumplimiento de sentencias, como se dispone. El presidente de la Asamblea Nacional ha solicitado ya dar a conocer el número de asambleístas registrados. Sin embargo, se ha solicitado un tiempo adicional hasta solventar un problema en una de las curules electrónicas. Pero damos a conocer y anticipamos que son 116 asambleístas registrados hasta este momento. Una vez que se cierre el registro, empezará la votación únicamente de los parlamentarios y parlamentarias que se han registrado a través de la curul electrónica. Son los únicos que están facultados para consignar su voto y determinar si existe o no el respaldo para incorporar este pedido de cambio del orden del día del señor asambleísta Manuel Medina. ¿Qué es lo que ha planteado? Para quienes se suman a la audiencia de los medios legislativos, se incorpore este proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República declarar al sector de Fierro Urco como área de protección hídrica y se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto es lo que ha solicitado el señor asambleísta Manuel Medina. Vamos a escuchar entonces en los próximos instantes cuántos asambleístas están registrados. Lo habíamos anticipado, 116 parlamentarios y parlamentarias se han registrado, esto previo a continuar con el orden del día. Otro de los puntos que se analizará en esta sesión del Pleno del Parlamento Nacional está relacionado, y lo estábamos dando lectura, respecto a las objeciones del presidente de la República al proyecto de ley de compañía para la optimización e impulso empresarial y para el fomento del gobierno corporativo. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa legal? Es modernizar el régimen societario ecuatoriano y establecer un marco de control y dirección de las sociedades mercantiles ecuatorianas en beneficio de la dinamización del sector empresarial, pero también crear regulación ágil y efectiva que no limite el crecimiento empresarial del país y que sea eficaz en la protección de los derechos de los accionistas minoritarios de las compañías. El proyecto de ley consta de 138 artículos y 20 disposiciones que plantean reformas en 3 ejes fundamentales: la disminución de la burocracia para las empresas, ya sean grandes o pequeñas, la protección a los socios minoritarios para incentivar la inversión en el patrimonio de las compañías y hacer más fácil y rápido el proceso de reclamar el cumplimiento de las obligaciones societarias. Además, dentro de este punto que consta en el orden del día, la objeción parcial del presidente, el proyecto también prevé disminuir la burocracia, proteger a los accionistas, sobre todo a los inversionistas minoritarios, garantizar la libre contratación y simplificar los procedimientos para reclamar el cumplimiento de las obligaciones societarias. Mientras tanto, también se establece mejoras a los procesos de las empresas desde su creación hasta su liquidación, superando los viejos esquemas burocráticos que afectan la gestión empresarial. También favorece el desarrollo empresarial, la atracción de inversiones y la protección de los derechos de los accionistas al crear una regulación ágil y efectiva que equilibre la simplificación de los trámites con la correcta vigilancia del ente rector. De esta manera, la Comisión realiza las recomendaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, tanto para la ratificación de los textos que fueron aprobados en segundo debate en el Pleno del Parlamento, como también para allanarse a los artículos que considera la Comisión son los que mejoran la calidad y también el contenido de la normativa. El otro proyecto de ley o el informe que ha sido analizado por parte de la Comisión respecto a la objeción parcial del presidente de la República está orientado al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana. Recordemos que esta iniciativa legal el 24 de marzo del año anterior, el asambleísta Juan Fernando Flores fue quien presentó la iniciativa legal. El 20 de abril del mismo año, el Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto y remitió a la Comisión de Relaciones Internacionales.
El 13 de julio del mismo año, estamos hablando del 2022, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para primer debate en el Pleno del Parlamento. El 8 de diciembre del mismo año, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para primer debate. El 15 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en segundo debate. Unifica las propuestas de Fernando Flores y de la Defensoría del Pueblo. El 2 de febrero de este año, 2023, el presidente de la República notificó a la Asamblea Nacional de la objeción parcial. ¿Cómo se ha desarrollado todo el trámite? Por supuesto, dentro del trámite correspondió la socialización con diferentes representantes y sectores de la sociedad civil. El objetivo que tiene esta iniciativa legal es facilitar la migración y la movilidad humana ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, pero también garantizar el derecho al debido proceso en los casos de suspensión del proceso de naturalización y nulidad de la carta o resolución de naturalización, y que de ninguna manera ninguna persona se quede con una situación de apátrida. El proyecto de ley da cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, misma que dispone a la Asamblea Nacional adecuar las normativas en materia de movilidad humana respecto de los procesos de revocatoria de nacionalidad. La sentencia determinó la necesidad de establecer grandes y, sobre todo, garantías específicas por parte de las autoridades rectoras en materia de movilidad humana y relaciones exteriores, con el fin de establecer procesos claros para garantizar que la nulidad o revocatoria de la nacionalidad ecuatoriana no coloque a las personas afectadas en una situación de apátridas. El proyecto de ley desarrolla directrices para configurar garantías específicas en los procedimientos de suspensión y revocatoria de la nacionalidad, que los procedimientos sean individualizados respecto a los derechos humanos debido al proceso y a las garantías específicas en materia de movilidad humana. Las autoridades de movilidad humana, al revocar la nacionalidad, informarán a las personas las opciones de regulación migratoria. Prohíbe la revocatoria de nacionalidad cuando esto implique colocar a la persona en situación de apátrida. Y determinar que la limitación del ingreso de una persona al territorio nacional será excepcional y se prevé la adopción de las medidas cautelares de presentación periódica cuando ésta sea necesaria. También esta objeción parcial del Ejecutivo, dentro de lo que engloba también esta normativa analizada y debatida en el Pleno, establece garantías mínimas del debido proceso en los casos de suspensión del proceso de naturalización y nulidad de la carta o resolución de naturalización, contemplado en el respecto a los principios de igualdad, justicia y dignidad. Pero también prevé garantías mínimas sobre la notificación, convocatoria, prevé un defensor público y asistencia en el caso de personas que no hablen español en el país. El proceso de suspensión o cancelación de la naturalización debe ser un proceso individualizado y la decisión no puede dejar sin protección en situación de vulnerabilidad a una ciudadana, a una persona. La norma la detención o retención en el espacio internacional de las zonas de tránsito, aeropuertos y entradas de los puntos fronterizos. También configura garantías específicas en los procedimientos de suspensión y revocatoria de la nacionalidad. Establece la obligación de que los procedimientos sean individualizados y determina la obligación de respetar los derechos humanos en el debido proceso y las garantías específicas en materia de movilidad humana. Pero también dispone que las autoridades de movilidad humana, al revocar la nacionalidad, informen a las personas las opciones de regularización migratoria que cada una de ellas contempla y posee. De esta manera hemos hecho un recuento de estas dos objeciones parciales del Ejecutivo que constan dentro de este orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a la sesión 849. Se mantiene todavía la dificultad en una de las curules electrónicas, se está tratando de solventar previo a cerrar el registro de los asambleístas antes de la votación de esta moción, de esta cambio del orden del día que ha sido presentado por el asambleísta Manuel Medina, que es el punto en el que nos encontramos en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta, ¿qué es lo que ha solicitado? Que se incorpore en el orden del día esta solicitud para exhortar al presidente de la República a declarar al sector de Fierro Urco como área de protección hídrica y se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estábamos escuchando que el señor secretario ha informado que se ha solventado el problema tecnológico en una de las curules de los parlamentarios y con ello ya se procedería con la votación una vez que el presidente de la Asamblea Nacional disponga de esta manera.
Se necesitan los votos de los parlamentarios para poder incorporar este cambio en el orden del día, que como hemos dicho, dependerá también del señor presidente del Parlamento establecer en qué orden se trataría o se incorporaría, si es que existe el respaldo parlamentario del señor de esta propuesta de modificar el orden del día de esta sesión 849. Con su autorización, señor presidente, cumplimos con informar que contamos con 121 legisladores registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Manuel Medina Quispe. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Empiezan los asambleístas a votar y podemos observar que el color que pintan las curules electrónicas es el verde, que corresponde al voto afirmativo, es decir, el respaldo a la moción, al planteamiento del señor asambleísta Manuel Medina para incorporar este pedido dentro del orden del día de esta sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Se registran hasta este momento ya más de 90 votos afirmativos. Con ellos podemos adelantar que se incorporará en el orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para esta jornada. Estamos hablando de la sesión 849. Esta ha sido la única solicitud de cambio del orden del día que ha sido presentada para esta solicitud. Serán 5 los puntos de esta sesión del Pleno del Parlamento. En primera instancia está el himno nacional de la República del Ecuador. Ya conoceremos en qué orden se colocará a esta solicitud de cambio del orden del día para analizar este planteamiento del señor asambleísta Manuel Medina para que se exhorte al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que se declare al sector de Fierro Urco como área de protección hídrica y se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto como parte del respaldo o lo que ha sido las acciones por parte de la ciudadanía para evitar la minería en la zona, es lo que ha dicho el parlamentario. Pero también consta dentro del orden del día la entrega de la condecoración y reconocimiento al Club de Fútbol Sociedad Deportiva Aucas. Ya vamos a conocer más adelante qué es lo que corresponde respecto a este punto. Y también el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria a la ley de compañías para la optimización e impulso empresarial y para el fomento del gobierno corporativo. Y como otro punto está el informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana en cumplimiento de las sentencias. Observamos que ya se registra una abstención en este momento. El color azul determina las abstenciones, el verde los votos afirmativos, que suman 113 hasta este instante. No hay votos en contra y tampoco se registran votos blancos. Faltan únicamente 4 asambleístas por consignar su voto para cerrar esta votación, valga la redundancia, y dar a conocer los resultados oficiales, pero ya podemos anticipar que esta moción, este planteamiento presentado por parte del señor asambleísta Manuel Medina para el cambio del orden del día ha sido aceptado por el Pleno del Parlamento. El asambleísta Manuel Medina dijo: Loja, las organizaciones sociales viven momentos muy difíciles, se atentan contra la dignidad y la seguridad de los pueblos que defienden el agua y la vida. Es inaudito que el 23 de febrero, cerca de la medianoche, los mineros ingresaran por la parte de Gualel acompañados por el personal de la fuerza pública e ingresaran al Cerro Fierro Urco para continuar con la explotación minera. El asambleísta dijo que el pueblo de Gualel se levantó para impedir el ingreso y denunció que fueron señor víctimas presidente, de un cumplimos ataque. con informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 120 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Manuel Medina Quispe.